Si te gusta la temática paranormal, es muy probable que hayas escuchado la historia de la famosa planchada, esa enfermera que se aparece en algunos hospitales para ayudar a aquellas personas que están pasando por una situación difícil de enfermedad. Incluso existen creencias que ella puede ayudarlos a sanar. Pero hoy quiero compartirte algo que le pasó a una enfermera, la cual estaba iniciando en esa carrera, que por cierto le mando un abrazo y saludos a todos aquellos trabajadores de la salud que ponen de su esfuerzo y que ponen su corazón para ayudar a los demás. Pues esta joven estaba iniciando en la carrera de la enfermería. Obviamente cuando uno inicia, por lo regular, inicia en hospitales pequeños y va siendo cambiado hasta encontrar el lugar donde va a tener su planta o su lugar fijo. Pero muchas veces inician con servicio, es decir, van para ir conociendo, y eso se le llama servicio por no sé cuánto tiempo, 1 año, 2 años, hasta que ya son de alguna forma certificados para trabajar en ese puesto. Esta joven había trabajado en un par de hospitales pequeños hasta que la habían transferido a un hospital un poco más grande en una ciudad, y en ese lugar había llegado y había sido destinada, obviamente como siempre pasa, a los turnos más difíciles, sobre todo el de la noche. En este hospital tenían 2 enfermeros de guardia. Por lo regular uno se quedaba en la parte frontal, digamos en la parte donde está la oficina, y el otro hacía la guardia y se iban rotando. Resulta que esta joven había pasado en varias ocasiones en uno de los cuartos donde estaba un señor, el cual tenía hospitalizado pues varios días por el tema de su enfermedad, tenía que quedarse mucho más tiempo. Entonces ella pasó y lo conoció, lo saludó, pero se le hizo raro que al día siguiente, cuando ella pasó, le había preguntado el señor que cómo se llamaba su compañera que había pasado anteriormente, y ella le dijo que no tenía ninguna compañera, que era un compañero que estaba con ella. Y el señor le dijo que no, que había pasado una enfermera antes, pero que esta no le había hecho nada, es decir, ni le había dado medicamento, no le había tomado signos, nada. Solamente había pasado, se le quedó viendo y salió del cuarto. Entonces ella pensó, dijo, pues probablemente está cansado o está alucinando, como algunas veces pasa cuando una persona está convaleciente, y lo dejó así. Al siguiente día, la misma situación. Le empezaron a preguntar por esa enfermera que estaba allá, pero ella estaba segura que no había ninguna compañera. La mayoría de veces era ella con un enfermero, porque muchas veces el enfermero ayuda con cuestiones de fuerza para mover a alguno de los pacientes, y es muy raro que solamente se encuentre una enfermera o 2 enfermeras. Así que se le hizo muy extraño, le compartía a sus compañeros esto que le estaban comentando, y ellos también lo veían extrañado. Entonces llegó un día en el cual ella pues estuvo muy pendiente y dijo, pues voy a ir un poco antes de la guardia y me voy a esperar a ver qué es lo que ve el señor. Se sentó en el pasillo y estuvo esperando allá durante la madrugada, cuando de pronto se dio cuenta que del cuarto del señor salió lo que aparentemente era, como decía el señor, una enfermera. Y ella se quedó extrañada porque no la reconocía, y sobre todo por el traje que tenía, era un poco más anticuado que el que ella usaba. Así que vio que salió caminando del cuarto del señor y fue hacia donde ella estaba. Ella se quedó helada, se quedó petrificada, no podía ni moverse. Estaba viendo lo mismo lo que el señor le había descrito. Una mujer, una enfermera vestida con el uniforme, y la cual lo que se le hizo extraño es ver que su piel era demasiado pálida. Ella quiso reaccionar y no pudo. La enfermera solamente se le quedó viendo y siguió su camino. En el momento que desapareció por el pasillo, ella reaccionó
y pegó un grito. Su compañero de guardia salió corriendo del lugar hacia donde ella estaba pensando que algo le había pasado a alguno de los pacientes y no. Ella estaba todavía espantada diciéndole: acabo de ver a la mujer que comenta el Señor. Se fueron corriendo para donde había ido esa mujer y no había nada, no había dónde que hubiera desaparecido. Se quedaron extrañados, espantados, no sabían qué hacer hasta que al día siguiente platicaron con una enfermera ya mayor de edad, a la cual le platicaron lo que habían experimentado la noche anterior, sobre todo ella, lo que había visto. Entonces esta mujer, su compañera, que ya tenía muchos años más en el hospital y ellos estaban entrando prácticamente en sus prácticas, les contó que sí, que algunas veces algunos compañeros habían reportado ver a esa enfermera, pero no se trataba de la famosa planchada, porque ella tiene, digamos, otra actividad en la cual se le presenta, cuida, habla incluso con los pacientes, pero esta no, solamente pasaba como haciendo un rondín y se iba. Y esa mujer les contó que con ella había trabajado una compañera que desafortunadamente había caído enferma, y en ese mismo hospital estuvo ella internada hasta que desafortunadamente dejó de existir en ese sitio. Cuenta, según lo que han platicado algunos de los compañeros más antiguos e incluso doctores, que es su espíritu el cual quedó arraigado en ese lugar y que no interactúa, simplemente sigue haciendo su recorrido que hacía cuando habitualmente trabajaba allá. Entonces, como les decía al inicio, algunos de estos fantasmas, algunos de estas entidades, no se tratan específicamente, como en este caso de la famosa planchada, sino que es una persona que desafortunadamente dejó de existir y que su espíritu sigue manifestándose para hacer sus recorridos. Esto llega a pasar en varios lugares, incluso con doctores. Ya les he compartido algunos de estos casos y bueno, si ustedes tienen alguno que quieran compartir conmigo para grabarlo, será más que bienvenido. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy y les invito como siempre a seguirme en redes sociales. Recuerden que estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales y de la misma manera agradezco que le den like, que compartan y que comenten lo que ustedes piensan acerca de estos temas. Como siempre les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente relato. Hasta pronto.